El Señor Jesucristo siempre ha buscado seguidores y sigue buscando seguidores en nuestros días y en esta mañana y hasta que Él regrese a llevar a los suyos. Siempre Jesús buscó seguidores, no creyentes, sino seguidores, porque creyente es uno que cree, pero que no tiene un compromiso con el Señor. Creyente es alguien que simplemente acepta la realidad de Cristo en su vida o en la historia, pero nada más que eso, nada más que eso. En cambio, seguidor es un discípulo, y un discípulo, a diferencia de un creyente, es alguien que lo sigue, que aprende de él, que le obedece, que hace su voluntad y sobre todas las cosas permite que el Señor gobierne su vida. Y yo cada día me planteo, ¿soy un creyente o soy un discípulo? A lo mejor te hiciste esa pregunta y yo no quiero ponerte en compromiso. Si yo te dijera, si te autocalificas, ¿qué serías? No dejemos ahí las manos. ¿Sos un creyente simplemente? Reitero, el creyente no tiene compromiso, no le sigue, no le obedece, no le sirve. Pero discípulo es alguien que está comprometido. Y Jesús nos mandó a ser discípulos. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. No dijo hagan creyentes. Ahora, la misión principal, podemos hacer 1000 cosas en la obra del Señor, pero la misión principal de un discípulo es ganar personas para el reino de Dios. La iglesia ha sido dejada en la tierra por una sola razón, para que nosotros, como una agencia misionera del reino de Dios en la tierra, busquemos a las personas que todavía no son salvas, que si hoy murieran no entrarían al cielo. Qué responsabilidad la nuestra, hermanos. Así que el Señor está buscando seguidores para que se conviertan en pescadores de hombres. En Mateo capítulo 4, versículos 17 al 19. Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos 17 al 19 dice: Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaba echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Reitero el versículo 19, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Obviamente está hablando en forma simbólica, no vamos a andar pescando con un anzuelo ni con una red, sino con la exposición de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hace el efecto para la cual es predicada. Así que la misión principal de un discípulo de Cristo es pescar personas para el reino de Dios, que sean salvas, que se conviertan a Cristo, que nazcan de nuevo, que se produzca un acto sobrenatural que se llama la regeneración. Es un cambio profundo que hace el Espíritu Santo. ¿A quién tenemos que buscar primero? Bueno, normalmente buscamos primero a nuestros familiares, nuestros parientes, padres, hermanos, esposo, esposa, hijo, la tía, el tío, el abuelo, la abuela, pero también a cualquier persona que el Señor ponga en nuestro camino o que a nosotros nos ponga en su camino. A veces ocurre que las personas conocen al Señor mediante la participación de un familiar. Ese fue mi caso. Yo fui el primero en convertirme en mi familia y nos costó lágrimas. A los 3 meses hice que mi hermana, que ya está con el Señor, se convirtiera a Cristo. En su casa se formó una iglesia y sigue hasta hoy. Y a nosotros nos costó 10 años para que nuestros padres
aceptaran a Cristo. Pero valió la pena. Hemos orado 10 años para que ellos sean tocados por el poder del Espíritu Santo. Quizás tenés una persona que dice, pero es durísimo, no quiere entender. Pero hay alguien que es muy convincente, que vino para convencer, que se llama el Espíritu Santo. Entonces nosotros no tenemos que hacer la tarea solos. Primero tenemos que ir al Espíritu Santo que nos ayude para que esas personas sean tocadas por el Espíritu de Dios. Otras veces los familiares no nos hacen mucho caso a nosotros, pero sí tenemos que orar que el Señor envíe a alguien extraño que no sea de la familia para que le hable. Pero nuestro deber, si realmente amamos a nuestro círculo más cercano, y aún compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, es orar para que el Señor toque sus corazones. Lo primero que tenemos que hacer, a veces nos apresuramos y queremos darle testimonio, queremos predicarle, queremos presentarle el Evangelio, queremos presentar a Cristo. Todo eso tiene la mejor intención, pero si el Espíritu de Dios no va delante nuestro, no ocurre gran cosa, porque la persona a veces está endurecida o tiene conceptos equivocados. Piensa que nosotros le queremos proponer una nueva religión o cosas por el estilo. Así que tenemos que comenzar a orar por esas personas para que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Por eso hoy meditaremos en cómo orar por los no salvos. Cómo orar por los no salvos. Alguien diría, pero muy fácil, tenemos que orar. Pero la Biblia describe algunas cosas que tal vez nos conviene tener en cuenta. En primer lugar, oremos para que el Espíritu Santo los convenza. Oremos para que el Espíritu Santo los convenza. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8, Jesús dice, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya al cielo, que regrese al cielo. Porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré, promesa del Señor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí tenemos el versículo 8, muy importante. Convencerá al mundo de pecado. Pero ¿cuándo se mueve el Espíritu Santo? Cuando nosotros usamos tiempo clamando ante Dios. Por mí han usado mucho tiempo. Desde los 14 años oraron por mí y me convertí a los 23. Imagínate cuánto tiempo. Mi corazón estaba endurecido como una piedra. Pero yo quiero darte una buena noticia. La piedra también se rompe. Y no se rompe con martillo. Solo el Espíritu de Dios puede obrar en un corazón endurecido, apático, indiferente y puede hacer que esa persona reciba a Cristo, reciba el perdón de sus pecados, la salvación de su alma, la vida eterna, para que cuando al morir vaya al cielo. Tan importante. Así que en primer lugar tenemos que orar para que el Espíritu Santo los convenza. En segundo lugar, oremos para que los no salvos no sean indiferentes. Oremos para que los no salvos no sean indiferentes. Este es un tiempo que reina en el mundo la apatía, la indiferencia, la frialdad espiritual. La gente se interesa por cualquier cosa, menos por las cosas de Dios. Eso es una realidad. Y esa frialdad muchas veces entra en la iglesia. A veces nosotros nos tornamos apáticos, indiferentes y estamos distraídos. Pero tenemos que orar para que el Señor nos ayude, para que los no salvos no sean indiferentes. En Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Efesios 4, 17 y 18, el apóstol Pablo le dice a los cristianos de Éfeso y hoy nos dice a nosotros. Pero esto quiero decirles en el nombre del Señor y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía.
Está describiendo cómo es una persona sin Dios. Y le dice a los cristianos de Éfeso, no vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Piensa en cualquier cosa, menos en las cosas espirituales. Versículo 18, esa gente, la gente sin Dios, tiene el entendimiento entenebrecido, oscurecido. No entiende nada. Puede ser una persona académica, de mucho estudio, pero lo espiritual no lo entiende. Esa gente, la que no tiene a Dios, tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Por causa de la ignorancia que hay en ellos. Se entiende que ignorancia espiritual. A lo mejor puede ser un doctor, un PhD en tal carrera, pero en lo espiritual es un analfabeto, no entiende nada. Por la ignorancia espiritual que en ellos hay y por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Viven ajenos. A lo mejor son religiosos, a lo mejor van todas las semanas a una iglesia, practican rituales cristianos, pero como dijo el Señor, esta gente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay millones de personas en ese sentido. O sea que, hermanos queridos, tenemos que orar para que la gente no sea apática, la gente no sea indiferente, y eso cuesta lágrimas. Tenemos que dedicar tiempo. Oremos para que los que no son salvos no sean indiferentes, pero no te apures, el Espíritu Santo va a hacer su obra. Él no los va a obligar, pero los va a convencer, va a tocar su corazón. Lo digo de primera mano porque eso pasó conmigo. Yo no quería saber nada de Cristo, ni de Dios, ni de Biblia, ni de iglesia. Era un archienemigo de las cosas espirituales. Yo estaba en otra cosa, creía tontería. La teoría de Charles Darwin, de la evolución, del Big Bang y todas esas cosas que son absurdas. Pero oraron por mí, me hablaron. Desde los 14 años estuvieron orando. Pero un día, esta piedra de mi corazón se quebró y el Señor pudo entrar a mi vida y revolucionó mi vida. Yo no conocía el gran tesoro que el Dios me ofrecía, que era su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Gloria a Dios por su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. En tercer lugar, oremos para que los no salvos puedan creer en el Evangelio. Oremos para que los no salvos puedan creer en el Evangelio. Porque cuando querés hablarle del Evangelio a alguna persona, dice, no, yo ya tengo mi religión. Y piensan que el Evangelio es una religión. Pero Evangelio no es una religión. Evangelio quiere decir buenas noticias del reino de Dios, que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido toda la raza humana. Y el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que imagínate. Tenemos que tener mucha paciencia y orar para que los no salvos puedan creer en el Evangelio, que es las buenas noticias que Dios envía para que toda persona en el mundo conozca la salvación, el perdón de sus pecados, la vida eterna. En 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, está tapado, está ignorado, lo está entre los que se pierden. Para nosotros el Evangelio tiene un altísimo valor, pero para los que se pierden es como que está encubierto, está invisible, no lo pueden ver. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo, y fíjate que dice Dios con minúscula, se refiere al diablo, a Satanás. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento, para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que no te extrañes que si le hablas a una persona y no te entiende,
está en plena tiniebla, está endurecido. ¿Recordás el diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo? Las palabras de Jesús eran simples, sencillas, pero Nicodemo no entendía. Y era un hombre académico, importante, era parte del Sanedrín. Así que imagínate, religioso, muy religioso, admirador de Jesús, pero no entendía las cosas espirituales. Así que ellos, dice, no creen porque están cegados por el Dios de este siglo, que es el diablo, para que no les resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En cuarto lugar, oremos para que los no salvos se arrepientan de sus pecados. Oremos para que los no salvos se arrepientan de sus pecados. Cuando vos le querés hablar, por más amable que seas a alguien, y le decís, todos somos pecadores según la palabra de Dios, esa persona es probable que te diga, yo soy un buen marido, yo soy un buen padre, cumplo con mis deberes, soy una persona honesta, y hasta es probable que sea cierto. Pero yo quiero decirte algo, nadie entrará al cielo por tener buena moral, por ser buen padre, por ser buen hijo, por ser buen esposo, a menos que haya nacido de nuevo espiritualmente. El más vil pecador, sucio por el pecado, cuando Cristo lo limpia, lo hace una nueva criatura. De modo que si alguno se une a Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, desde entonces todas son hechas nuevas. Es una obra sobrenatural. Así que oremos para que los no salvos se arrepientan de sus pecados, que reconozcan, y a veces se resisten a aceptar que son pecadores. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Segunda de Pedro 3, versículos 8 y 9, el apóstol Pedro dice, pero no olviden, amados hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. ¿Qué promesa? La promesa de regresar, el arrebatamiento, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él, se arrepientan de sus pecados, quiere decir. Pero miremos algunos pensamientos centrales de estos dos versículos. Para el Señor no pasa el tiempo. Desde que Cristo estuvo en la tierra hasta hoy han pasado un poquito más de 2000 años. Pero según lo que dice la palabra de Dios, para el Señor fueron 2 días. Imagínate, es una expresión simbólica si se quiere. ¿Por qué? Porque para Dios no transcurre el tiempo es eterno. Y cuando nosotros nos vayamos con Él al cielo, no vamos a cumplir nunca años. ¡Qué tristeza! No vamos a festejar nuestro cumpleaños. Es que el tiempo no transcurre en la eternidad. Vas a ser un eterno joven, con espíritu joven, con gozo, con paz, con esperanza, sin sufrimiento, sin enfermedad. Allá no hay cementerio, allá no hay doctores, no hay medicina. Estaremos con el Señor para siempre. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Procuren estar en paz con todos y en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Bien, así que dice Pedro en su carta, la segunda, que no nos olvidemos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Verso 9, el Señor no se tarda para cumplir su promesa de regresar, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia. Y yo digo, qué paciencia la de Dios. Dios mío, con todo lo que está pasando en el mundo, qué paciencia. Qué bueno sería que nosotros tengamos un poquito la paciencia del Señor. Y no quiere que ninguno se pierda. Hay multitudes de cristianos evangélicos que piensan que en la eternidad pasada Dios eligió a algunos para llevarlo al cielo y a otros los eligió para mandarlo al infierno. Es una herejía teológica de las más terribles. Dios quiere que todos sean salvos
y vengan al conocimiento de la verdad, dice otro texto. Nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él, se arrepientan de sus pecados. Bien, quiero concluir contando una historia verídica de hace muchos años. Nosotros vivíamos en General José de San Martín y a una cuadra de casa había una gran panadería. Y en esa panadería atendía toda la familia. Y todos sabíamos que eran comunistas y eran ateos. O sea que intentar orar o hablar con alguno de ellos parecía un imposible. Pero el Señor puso en mi corazón el deseo de hablar y de orar y llevarle folleto al menor de la familia. Era un adolescente y compraba poquito pan para tener la excusa de ir todos los días a la panadería. Entonces buscaba que él me atienda. Se llamaba Luis, yo le decía Luisito, Luisito, vendeme pan, ¿cuánto va a llevar? No sé, medio kilo, menos. Entonces, mañana vuelvo para llevar pan fresco, pero no era mi objetivo. Y yo todos los días le decía, Luisito, estoy orando por vos. Y le entregaba un folleto evangelístico. Y al otro día hacía lo mismo. Oraba en casa. Y todos los días le hablaba de Jesús. Una frase. Luisito, sí, ¿sabías que Jesús te ama? Bueno, no lo pensé nunca. Y al otro día, ¿sabías que Jesús te está buscando? No sé, me decía él. Bueno, te dejo un folleto, ahí dice todo lo que te estoy diciendo. Pasó el tiempo. Nosotros vinimos a Resistencia y yo lo perdí de vista. Pero un día me llega la gran noticia. Luisito se convirtió al Señor. Luisito se hizo un hijo de Dios. Pero no pasó mucho tiempo cuando Luisito me escribió y me dijo, no solo que ahora nací de nuevo, ahora Dios me llamó al pastorado. Y él está desarrollando un ministerio pastoral en el sur de Argentina. Me mandó fotos. Es extraordinaria la obra que hizo Dios con Luisito. Querido hermano, yo quiero decirte, hay muchos Luisitos que tal vez no conocen a Jesús, pero que Dios va a usar tu vida si empezás a orar por esos Luisitos. Yo digo Luisito entre comillas, se llamará de otra manera. Pero Dios quiere usar tu vida para pescarlos para Cristo. Yo tengo varios hijos que gané espiritualmente que hoy son pastores en la viña del Señor y que están dispersos por muchas partes del mundo. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. Si no hubiese habido un Andrés que buscara a Pedro, no hubiese existido el apóstol Pedro. Por eso, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle que el Señor nos ayude a orar por los que todavía no son salvos. Yo te invito a estar de pie y vamos a orar. Querido Señor Jesús, Señor, yo te doy gracias por ese hijo espiritual que me diste, que parecía imposible que se convirtiera. Pero no solo se convirtió, sino que se hizo un siervo tuyo. Señor, yo te ruego por mis hermanos. Crea en nosotros entusiasmo para que realmente podamos nosotros orar diariamente por esas personas. Señor, nos encomendamos en tus manos, pedimos la ayuda del Espíritu Santo para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús y con la gracia y la unción de tu Espíritu. Amén, amén, amén. Y la gloria sea para Él.